de aparato digestivo en la clase pasada, ¿sí? Un ratito voy a ver si proyecta aquí. A ver, bien. Ok, entonces en la clase anterior dábamos inicio a un capítulo de patología especial que nosotros estudiamos, que es patología del aparato digestivo. Habíamos recordado y repasado que un aparato digestivo está conformado por varios órganos y que la función de ese aparato, que comienza en la boca y termina en el recto, en el ano, en realidad es permitir la absorción de los nutrientes. Esa es su función principal. Pero para que eso se produzca en realidad, el aparato está conformado por varios órganos que realizan funciones específicas. Tanto así que decimos en la cavidad bucal, entonces se realiza todo lo que es la masticación, la fragmentación del alimento en porciones menores, mezclándose con la saliva, que ya tiene un componente inmunológico o inmunogénico importante. Recuerden que la saliva tiene gran cantidad de lisocimas y de inmunoglobulina A, que ya entonces actúan como una barrera para poder eventualmente englobar o delimitar a posibles microorganismos que puedan estar presentes en ese alimento. ¿Okay? Una vez fragmentado ese alimento, masticado y fragmentado, digo, en porciones, ese alimento va a mezclarse con esa saliva formándose un bolo alimenticio que va a atravesar la siguiente posición o atravesar al siguiente órgano, que es el esófago. Del esófago, entonces el esófago sirve simplemente como un órgano de vehiculización de ese bolo alimenticio para llegar finalmente al estómago, donde enzimas gástricas y el ácido clorhídrico van a ir digiriendo ese alimento. ¿Para qué? Digiriendo para que al llegar a intestino ciertos componentes puedan ser absorbidos. ¿Okay? Una vez absorbidos, de vuelta pasa por todas las porciones de intestino delgado, pasa a intestino grueso en realidad, donde el agua es nutrientes que no fueron reutilizados o que son excretados, entonces puedan formar una masa conocida como una masa de excreción, conocida como heces o materia fecal. ¿Okay? Entonces, cuando estudiamos anatomía, estudiamos por partes, ¿verdad? Estudiamos los órganos, estudiamos, estudiamos los diferentes órganos y las diferentes funciones, e histológicamente nosotros estudiamos en primer curso la conformación histológica estructural de esos órganos. Y en tercer curso lo que hacemos es definimos las partes, ¿verdad? Para poder estudiar las patologías concentrándonos en cada órgano. ¿Okay? Tanto así que en la clase anterior nosotros hablábamos de todos los componentes estructurales y las patologías en esos componentes o en esos órganos en cavidad bucal, hablábamos de la lengua, hablábamos de la cavidad bucal o oral como tal, hablábamos de los dientes, hablábamos del paladar, hablábamos de los labios y hoy continuamos entonces la clase con las glándulas salivales. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos fijamos en esta imagen, podemos observar que tenemos dos especies, ¿ok? Opa, tenemos un cerdo y un canino, ¿ok? Entonces, las glándulas salivales, cuando estudiábamos también en anatomía, reconocíamos que existen varias glándulas salivales y que la localización de ellas son sublinguales, submandibulares, la parótida aquí, la cigomática, ¿ok? Pero lo cierto y concreto es que todas estas glándulas salivales son estructuras epiteliales de origen glandular porque tienen una función secretora, ¿ok? Y su función secretora es siempre exócrina. Entonces, cuando yo hablaba de una glándula exócrina, me refiero a que el producto de secreción siempre tiene que abandonar el organismo a través de un conducto, ¿ok? Cuando yo digo cuál es el producto de síntesis de estas glándulas, el producto de síntesis es en realidad la saliva, ¿ok? Entonces, indistintamente sea cual fuese la glándula que ustedes están fijándose aquí en la pantalla, eh, todas esas glándulas tienen la función en realidad de sintetizar saliva, ¿ok? La saliva es un líquido
mucoproteico, ¿verdad? Con gran cantidad de lisozima, hemos dicho hace un rato, y hay inmunoglobulina A que permiten entonces interactuar con el alimento que ingresa a la cavidad oral. ¿Okay? Entonces, sí, nosotros reconocemos histológicamente dos componentes importantes. Decimos, las glándulas salivales tienen un componente epitelial, ¿correcto? Porque en realidad el parénquima, la porción funcional que va a estar sintetizando la saliva, y por otro lado tengo los conductos, ¿ok? Entonces, si yo hablo de patología, entonces tengo que concentrarme en las estructuras de la cual, con las cuales están formadas esas glándulas. Y empezamos diciendo que dentro de los trastornos patológicos más comunes en nuestros animales, entonces enumeramos a los siguientes que tienen ahí en pantalla, ¿verdad? Sin lugar a dudas, los cuerpos extraños que pueden ingresar tanto a través de la cavidad oral o por perforación directa son una causa importante de daño a esas glándulas. Entonces, cualquier cuerpo extraño que ustedes puedan llegar a pensar que pudo haber perforado por fuera o con una exposición directa a esas glándulas salivales, clavo, alambre, alfiler, cualquier objeto punzante que pudo haber ingresado, entonces va a causar una inflamación en esa glándula, ¿ok? Y por otro lado, ¿verdad? Si ingresa un cuerpo extraño a la cavidad, y les pregunto a ustedes, imagínense que todas las glándulas salivales, en realidad cuando estudiábamos, las glándulas salivales tienen los conductos de excreción, ¿ok? Los conductos que van a ser exócrinos. Y todos esos conductos tienen que sí o sí verter al interior de la cavidad oral. La pregunta es la siguiente. ¿Qué les parece a ustedes si hay un cuerpo extraño pequeñito, diminuto, que tapona ese conducto? ¿Qué le va a pasar a esa glándula? ¿Qué les parece que va a suceder si un conducto por el cual tiene que salir la saliva ahora está taponado? Se va a hinchar Va a hinchar. ¿Y por qué se va a hinchar? Por acúmulo de saliva. porque va a Muy bien, acumular entonces ¿por ahí qué se la saliva. acumula la saliva? Entonces yo tengo una etiología, un cuerpo extraño, ¿ok? Que va exactamente tapar esos conductos que tendrían que servir para drenar la saliva. Si esa saliva no está pudiendo abandonar esos conductos, directamente lo que yo voy a ver es un aumento de las glándulas. Si yo veo un aumento de tamaño unilateral, los conductos taponados son solamente de un lado. Ahora, yo puedo tener una dilatación, ¿verdad? O una intraglandular bilateral, ¿ok? Y puedo tener en cualquiera de las glándulas que hemos estudiado, que hemos visto hace un momento, ¿ok? Entonces, yo veo clínicamente un paciente con una distensión mayor de una glándula salival cuando palpo esa glándula salival, ¿ok? E introduzco una jeringa y aspiro, veo la jeringa y la jeringa viene con un material compatible morfológicamente con saliva, ¿ok? Entonces, esa dilatación tiene un nombre, entonces como cialocele, está aquí. Entonces, solamente para hacer el gancho de lo que un cuerpo extraño por ingreso a través de cavidad oral puede causar. Entonces, yo tengo una dilatación o un acúmulo de saliva en el interior de la glándula a consecuencia de una obstrucción en el pasaje, ¿ok? Entonces, eso se conoce como cialocele. ¿Okay? Y muchas veces van a ustedes ver, llaman los clínicos o ustedes el día de mañana y llaman a nosotros para que hagamos algunos diagnósticos y dicen, doctora, tiene un tumor, un tumorazo tiene ahí. Puede ser un tumor del ganglio linfático o puede ser un tumor maligno de las glándulas salivales. Y en realidad, cuando entramos a la evaluación clínica al consultorio, vemos la glándula grande, introducimos la aguja, aspiramos, esa glándula vuelve a su tamaño normal. ¿Ok? Entonces, mi diagnóstico morfológico es un cialocele. Y ya conozco la etiología y ya conozco entonces cómo se formó ese cialocele. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo sucede eso? ¿O en qué pacientes realmente nosotros vemos más eso? En animalitos predominantemente, no únicamente, pero predominantemente en animales jóvenes, ¿ok? Cuando tenemos un cachorrito o un gatito, ¿verdad? Sobre todo en cachorros es muy común eso,
porque en realidad los cachorros agarran palitos, agarran hojas, agarran resto de piedrita, agarran arena, ¿está? Entonces, esa fragmentación de partículas o de las ramas está en pedazos muy pequeñitos, entonces puede eventualmente obliterar el conducto, ¿ok? Entonces es un hallazgo bien común. No obstante, puede llegar a producirse también en otros pacientes adultos y vamos a ver por qué. Cuando existe una obstrucción de los conductos salivales por formación de cálculos, nosotros decimos que los cálculos a nivel o la formación de cálculos, que ustedes saben, los cálculos en realidad son componentes mineralizados. En realidad eso se conoce como cialos, ¿okay? Y la condición de formación de cálculos dentro de los conductos salivales o en el interior de la glándula salival se conoce como cialoadenitis, ¿okay? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se va a formar un cálculo en el interior del conducto glandular? ¿Okay? Entonces, la etiología de la formación de cálculos en glándulas salivales en realidad es a partir de dos cosas. Uno, si el alimento quedó impactado, el alimento quedó, ¿verdad? Insertado en el interior de ese conducto, eventualmente ese alimento orgánico va a servir como matriz para el depósito de minerales. Los minerales, chicos, recuerden, en sangre nosotros tenemos minerales, se pasea el calcio, se pasea el fósforo, se pasea el sodio, ¿ok? Entonces, cuando ese alimento que quedó entonces impactado en ese conducto queda como una matriz que va a servir a los minerales. Entonces esos minerales van en realidad saliendo del plasma sanguíneo o eventualmente van saliendo de la célula epitelial que conforma esa glándula salival, ¿okay? Por eso que cuando nosotros identificamos cialolitos o cuadros de cialoadenitis, en realidad, si yo les pongo a ustedes el ejemplo entre una vaca y un perro, ¿cuál les parece que va a desarrollar más cialolitos? ¿Quién les parece? ¿El perro que El perro sería otra. come balanceado? No, en realidad la vaca, ¿ok? O el rumiante en realidad. ¿Por qué? Porque las partículas de pasto, cuando son masticadas, ¿ok? Mastica, 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 y esos pequeños fragmentos pueden introducirse sin querer queriendo en el interior de esos conductos, ¿ok? Entonces, por eso nosotros a veces vemos mucha más incidencia de los cálculos salivales en animales que comen pasto en relación a aquellos que comen balanceado. Vemos mucho más en equinos y en rumiantes en relación a animales alimentados con balanceados, ¿ok? Ahora, la misma cosa, si yo tengo una obstrucción al conducto por una formación de cálculos, voy a igualmente identificar una distensión de esa glándula salival, conociéndose el cuadro como un cialocele, ¿ok? Ahora, el producto, ¿verdad? No el producto, sino en realidad el resultado de que yo tenga una formación de cálculo a ese nivel, una distensión de esa glándula, indefectiblemente todos esos cambios van a llevar a otro cambio que es un proceso inflamatorio. Entonces la glándula salival empieza a inflamarse, esa saliva que no está pudiendo ser excretada, en realidad ahora está siendo reconocida como algo que está comprimiendo el parénquima, está estirando así, está apretando todo el parénquima glandular y en realidad eso hace que un proceso inflamatorio tenga asiento, ¿okay? Que tenga lugar. El término adecuado para denominar a un proceso inflamatorio en glándulas salivales se conoce como cialoadenitis, ¿okay? Entonces, a consecuencia de, fíjense ustedes cómo vamos uniendo, a consecuencia de una obstrucción al pasaje de la salida por glándula salival, yo tengo un cialocele. El cialocele puede ser simplemente por una obstrucción al pasaje o por algún cuerpo extraño que haya ingresado muy pequeñito o a través de la formación de cialolitos, ¿ok? No obstante, todos esos procesos van a desencadenar en una inflamación de la glándula salival, conociéndose eso como una cialoadenitis, ¿ok? Ahora, cialoadenitis
es un término utilizado para la inflamación de las glándulas salivales, pueden ser unilaterales, bilaterales, pueden ser múltiples, ¿ok? Y en realidad, en nuestra profesión, los mismos pueden ser causados también por agentes infecciosos, ¿ok? Nosotros hablamos recién de agentes físicos como los cuerpos extraños, traumáticos, ¿verdad? O eventualmente por algunos agentes minerales que en realidad van a ser químicos también muchas veces. Ahora, cuando yo hablo de infecciosa, de cialoadenitis, yo me refiero principalmente a estos tres agentes, ¿ok? Infecciosos, ojo, infecciosos. Entonces, yo hablo de que el virus del moquillo canino en realidad tiene un tropismo por las células epiteliales, ¿ok? Y el virus del moquillo canino, así como van a ir estudiando a lo largo de la carrera, el virus, este virus en particular, que es un morbidivirus, tiene la capacidad de ingresar al interior de las células epiteliales y de utilizar su maquinaria, la maquinaria de la célula epitelial para poder replicarse. ¿Okay? Por eso necesita ser intracelular obligatorio, porque necesita utilizar toda la maquinaria de mitosis para poder sobrevivir. Ahora, específicamente, ¿verdad? En el virus de moquillo, porque no todos los virus tienen capacidad de ingresar a la glándula salival, el virus de moquillo sí lo tiene. ¿Okay? Entonces, es importante eso y vamos a ver un ratito por qué. Lo mismo el virus de la rabia. Ustedes saben, el virus de la rabia es un rhabdovirus. Es un virus que sí tiene una alta capacidad de replicarse en el interior de la glándula salival. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con esa saliva? ¿Será que un animalito que es positivo o que tiene rabia, la saliva es un vehículo de contagio para la enfermedad, sí o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que a través de la saliva se contagia la rabia? Sí, Hola. Sí, así mismo. Entonces, imagínense la importancia, ¿verdad? Entonces, el virus ingresa, ¿ok? Toma cualquiera de las glándulas salivales, ¿ok? Y puede empezar a replicarse en el interior de las glándulas salivales. Esa glándula salival está ahora infectada con partículas virales. Entonces, por eso es que en realidad la saliva tiene virus virales. Y esa saliva es en realidad el método de, ¿verdad? O la vía de diseminación de la enfermedad. Por eso es que cuando un animal muerde, en realidad no muerde, o sea, el virus no es que sale del diente. El virus en realidad está acompañando la mordida a través de la saliva. ¿Okay? Entonces, recordar eso es tremendamente importante dentro de lo que es la epidemiología de la enfermedad. La rabia se transmite a partir de la saliva, a través de la mordida, pero la presencia es en la saliva. ¿Okay? Muy bien. Otra bacteria importante, en realidad, la única de importancia dentro de nuestra profesión que causa una cialoadenitis es Salmonella typhisuis. Pero la Salmonella typhisuis en realidad es una bacteria propia de los suinos. Entonces, cuando hablamos de cialoadenitis bacteriana, sin lugar a dudas, es solamente el cerdo el que es capaz de desarrollar una inflamación de origen séptico o de origen bacteriano. ¿Okay? Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de inflamación de la glándula salival, ¿okay? Y le damos un orden a lo que estamos estudiando, decimos, bueno, puede ser porque es ascendente, es decir, un virus que pudo haber ingresado, ¿ok? Y se empezó a replicar, es ascendente. O puedo tener una descendente o hematógena, cuando, por ejemplo, tengo esta salmonela. ¿Okay? Esta salmonela viaja por la sangre y eventualmente llegó a la glándula salival. No es que ingresó por acá, sino que pudo haber sido sistémico. Y por otro lado, yo puedo tener una penetración directa de algún cuerpo extraño a la glándula salival. ¿Okay? Entonces, las diferentes formas en realidad en la cual pueden producirse una inflamación. Muy bien. Y cuando hablamos de estos dos términos que quedaron aquí, mucocele. Mucocele es el término que describe el acúmulo de saliva, pero no en la glándula salival, sino que en el espacio intersticial, afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Lo que pasó es en realidad que el conducto se rompió, ¿ok? Y la saliva, en vez que tenía que salir por
por este conducto, ahora este conducto se rompió y la saliva abandona entonces su continente normal o el espacio que tendría o el lugar la estructura que tendría que vehiculizarlo, ¿ok? Entonces, el acúmulo de saliva en el espacio intersticial se conoce como mucocele. Histológicamente, la misma cosa, en realidad, o los mismos hallazgos son compatibles con una ránula, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia o el término en realidad se utiliza preferentemente para, este término ránula se utiliza preferentemente cuando yo tengo un mucocele sublingual. Entonces la ránula se caracteriza por ser, cuando yo veo a los animalitos, o mismo nosotros, levantamos la lengua, tenemos un acúmulo de saliva en la posición sublingual a consecuencia de la ruptura de uno o varios conductos salivales. ¿Okay? Entonces eso sucede cuando por traumatismo, que es lo predominante, o muchas veces cuando hay una obstrucción del conducto, ese conducto se distiende hasta que se rompe. ¿Okay? Entonces recordar, mucocele y ránula son técnicamente lo mismo, solo que ránula es un término adecuado, utilizado y solamente utilizado para los mucoceles sublinguales. ¿Okay? La pregunta toda esta diapositiva es en realidad, ¿estos trastornos se corrigen sí o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Son compatibles con la vida? ¿Son incompatibles? ¿Se pueden corregir o no? ¿Qué les parece? ¿Mm? El animal va a tener por siempre un cialocel ahí. ¿Qué se les ocurre? A ver, alguien chute ahí. ¿Qué se les ocurre que puede suceder el día de mañana cuando ustedes se reciban y tengan un perrito ahí que tiene distendido acá por un cialocel? ¿Qué van a hacer? ¿Será que se puede operar o no? Chicos, dale chicos, algo. A mi parecer sí podría ser tratable. Podría ser tratable y puede ser quirúrgico, ¿ok? Entonces, recordar, si yo tengo una obstrucción, lo primero que va a tratar de hacer el clínico el día de mañana es ver si eventualmente, por casualidad de la vida, ese conducto, por ejemplo, en el caso del cialocele, puede ser liberado, ¿ok? Mala práctica nunca hacer es varias veces punzar. Cuando yo tengo una glándula salival distendida, una vez puedo punzar para quedarme tranquila con el diagnóstico, ¿ok? Entonces introduzco una aguja, quito la jeringa, veo que tiene saliva y que esa glándula se achica completamente. Después de 3 o 4 días, esa glándula va a de vuelta a cargar saliva porque el problema es la obstrucción del conducto. Entonces, nunca pinchar más de una vez, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Esa glándula puede ser completamente retirada junto con el conducto. Y las glándulas salivales, recuerden, son varias, ¿ok? Entonces, si yo quito una, en realidad la saliva va a seguir sintetizándose en las demás. Entonces, bien a la compañera que respondió, tiene un tratamiento y el tratamiento en realidad es quirúrgico, ¿ok? Y dependiendo de, cuando hablamos de los cialolitos, entonces, identificar realmente por qué ese animal está formando cálculos. ¿Es realmente el elemento impactado o en realidad el animal está con una circulación de minerales mayor y está formando cálculos en varios órganos? ¿Está? Entonces, todo tiene sí reversión, solución, solo estos cuadros de cialoadenitis virales en realidad que ya no tienen resolución. Muy bien, entonces el paciente, cuando ustedes van a ver, el paciente llega hacia consulta. En este caso es un animalito, ya no es adulto, perdón, ya no es joven, al contrario, es un animal adulto, y podemos verificar que la cavidad bucal está viva. Entonces el animalito tiene dificultad para tragar, esa saliva se acumula, entonces cuando acá ciertamente no permite la evaluación, pero por el pelo, pero esto estaba tremendamente aumentado de tamaño, entonces correspondía a un tamaño
3 veces mayor a lo que correspondería y era una glándula salival submandibular. Entonces, esa glándula en realidad estaba con un acúmulo a consecuencia de que este animalito en realidad tenía varias placas dentarias, tenía sarro, y ese sarro iba desprendiendo minerales y de a poquitito iba tapando entonces los conductos. O sea, fíjense, yo tengo un cálculo, pero en realidad el cálculo no era formado a nivel del conducto, sino que era en realidad parte de una placa dentaria. Y ese animal empezó entonces a acumular y desarrolló un cialocele. Ahora, quirúrgico, se retiró la glándula, el perrito está súper bien hoy por hoy. Muy bien, patologías del esófago. ¿Alguna pregunta de glándula salival? Ok, tranquilo No, entonces. doctora. Dale, pasamos a patología del esófago. Entonces, decíamos que el esófago en realidad es un órgano hueco, ¿verdad? Es un órgano que tiene una luz, tiene un origen a nivel de faringe y termina a nivel del estómago. ¿Okay? Entonces, su función técnicamente es vehiculizar el alimento a lo largo de cervical, a lo largo de la cavidad torácica hasta llegar al estómago, ¿correcto? Entonces, histológicamente, volvemos a repasar la histología. Entonces, histológicamente, el esófago estaba formado por una mucosa, por una submucosa, por una muscular y por una adventicia. Entonces, tratamos de siempre pensar lo que es lo normal, ¿verdad? Si yo entiendo lo que es lo normal, entonces va a ser mucho más fácil entonces relacionar lo anormal. Entonces, lo primero que estudiamos como anormal dentro de lo que es esófago, decir, bueno, son las malformaciones congénitas, son trastornos que el animal ya tuvo al nacimiento. Y dentro de los trastornos del crecimiento y del desarrollo que nosotros hemos desarrollado, decimos, ¿cuáles son los más comunes en esófago? Entonces, en esófago, sin lugar a dudas, la atresia es una entidad que se presenta con bastante frecuencia dentro de las alteraciones congénitas. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos atresia en aquel momento, hace como 2 meses por ella otra vez, decíamos que la atresia es la falta de apertura de un órgano tubular. Si yo tengo un órgano tubular y ese órgano tubular tiene que tener una apertura. La falta de apertura o el cierre de la luz, eso es una atresia. ¿Ok? Entonces, la atresia puede tener varias localizaciones. Puede estar localizada, si yo tengo el esófago, puede estar localizada en el medio, puede estar en la parte superior, pero cuando nosotros estudiamos esófago en medicina veterinaria, sin lugar a dudas, la atresia proximal es la que se presenta con mayor frecuencia. No obstante, recuerden que pueden presentarse en diferentes alturas. ¿Está? A mí me tocó ver la oportunidad, era una camada de lechoncitos, y todos esos lechoncitos tuvieron atresia anal y tuvieron una atresia esofágica. ¿Está? Entonces, el ano no estaba perforado y el ano se puede resolver quirúrgicamente sin ningún problema porque se ve al nacimiento que no está perforado. Pero cuando ese esófago, ¿verdad? Dependiendo del tiempo, muchas veces es incompatible con la vida, ¿verdad? Entonces el animalito empieza a mamar y ese esófago que no está con la luz abierta, entonces empieza a regurgitar toda la leche. ¿Okay? Entonces, si eso no se soluciona rápido, con una cirugía en realidad los animales mueren. ¿Okay? Y también se ha visto que en los animalitos que presentan esa atresia, es una fístula traqueobronquial, que simplemente es una comunicación. Fístula quiere decir comunicación de 2 partes. Es la comunicación del esófago a la tráquea. Y les puse aquí unas imágenes para poder entender mejor. Esto sería el esófago, ¿ok? Y esto identificado como tráquea, ¿ok? La tráquea viene aquí. Este último cartílago se llama carina, pero no como cariareco, sino que es carina con C, ¿ok? Y esta carina entonces da origen, o es el último cartílago que va a dar origen a la bifurcación de los bronquios, ¿ok? Ahora, cuando nosotros tenemos entonces yo digo, bueno, la atresia es la falta de apertura de ese esófago. Entonces, fíjense acá hay un cierre y el esófago continúa. Y vemos asociado, les decía yo, vemos asociado a una fístula traqueobronquial. En este caso sería una fístula traqueal. Traqueobronquial sería más o menos aquí.
Entonces sería una fístula tráqueo-esofágica. Aquí otra presentación de lo que sería una atresia. Esta sería una atresia porque en realidad no hay apertura, ¿ok? Y fíjense aquí la fístula nuevamente, ¿ok? Muy bien. Otro cambio que tener dentro de lo que es esófago es la metaplasia epitelial. A ver, si alguien se acuerda de la clase de metaplasia, ¿qué era por definición metaplasia? ¿Cuándo decíamos que algo estaba con metaplasia? A ver si tienen en mente el dibujito por lo menos, se van a acordar. Un tejido que sufre una metaplasia era un tejido, ¿verdad? Del mismo origen embrionario, ¿okay? Tiene el mismo origen embrionario, pero pasa de ser un tipo celular, pasa de tener ese tipo celular, pasa a obtener se hace más robusto, se hace más fuerte en eso. Por eso cuando estudiamos metaplasia epitelial, el ejemplo que yo les ponía era un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ¿verdad? De tráquea, que es un epitelio escamoso estratificado. Entonces pasa de ser un epitelio mucho más suave para pasar a ser un epitelio mucho más fuerte, mucho más resistente, ¿ok? Y es un cambio siempre neoplásico cuando hablamos de personas fumadoras, por ejemplo. Esa metaplasia epitelial se produce en fumadores crónicos y a partir de esa metaplasia comienzan los tumores o el desarrollo de cánceres de tráquea. Ahora, cuando hablamos de esófago, en realidad, nosotros decimos, bueno, el epitelio mucosa del esófago era un epitelio escamoso estratificado. Ahora, ¿qué más robusto puede hacerse ese epitelio estratificado? Si ya es un epitelio que tiene varias capas. Pero ciertamente, entonces ese epitelio puede hacerse mucho más fuerte sintetizando queratina. ¿Ok? Es lo último que le falta para ser robusto, para ser fuerte. Entonces, el epitelio del esófago pasa de ser un epitelio escamoso estratificado a ser un epitelio escamoso estratificado queratinizado. Entonces sufre una metaplasia o un cambio morfológico y eso puede muchas veces ser irreversible dependiendo de la cronicidad del estímulo. Ahora, ¿por qué vamos a ver eso en esófago? Entonces, la característica de esta metaplasia se ve en pacientitos vomitadores crónicos. Entonces, cuando vomitan por mucho tiempo, todo ese reflujo de contenido en realidad gástrico a través y que tiene mucha cantidad de ácido clorhídrico y de enzimas gástricas, entonces va a lesionar constantemente, el epitelio esofágico, ¿ok? Y lo que el humano se con lujo muchas veces. Alguien que come se siente mal y vuelve no a vomitar, pero es un reflujo del ácido clorhídrico, ¿ok? Entonces recuerden, la metaplasia epitelial es caracterizada por que un tipo celular del mismo origen embrionario pasa a ser mucho más resistente. Estenosis esofágica. Estenosis esofágica, si recordamos el término, también hablábamos de este término, decíamos que la estenosis es la apertura, ¿verdad?, reducida de una cavidad, de un órgano cavitario. Entonces, no hay un cierre completo, pero sí hay una reducción en la luz. Entonces, imagínense ustedes, si yo estoy teniendo un esófago que tiene que permitir el pasaje del alimento, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de que yo tenga viene la comida y de repente acá esto está mucho más chiquitito? ¿Qué va a pasar con esa comida? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Cómo, A ver, doctora? me responden yo. Se va a quedar ¿Cuál va a ser? acostado. Muy bien, entonces el primer signo clínico que vos vas a ver en el paciente va a ser un vómito. ¿Ok? Entonces, el alimento, ¿verdad? Bien, estenosis, vuelvo a repetir, estenosis es la reducción luminal, ¿ok? Es la reducción de la luz de ese esófago. Ahora, la primera sintomatología, eso cuando estamos con un paciente, es que el animal empieza a come y vomita, ¿ok? Entonces, en realidad, quiere decir que yo estoy teniendo una dificultad para el pasaje de ese alimento.
Ahora, ¿por qué se produce una estenosis esofágica? Es la pregunta. La estenosis puede ser por causa del desarrollo, es decir, que el animal ya nació con una área o con varias áreas de reducción luminal, ¿verdad? O pueden ser adquiridas. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener eso? Cuando tengo neoplasias, por ejemplo, afuera del esófago. Yo puedo tener tumores y esos tumores van a comprimir el esófago. Puedo tener otro tipo de alteraciones a nivel de las glándulas mismo, a nivel de acá de las tiroides. Entonces, imagínense un animalito que tiene bocio, ¿ok? Entonces, el bocio se caracteriza por el aumento de tamaño de esa tiroides y eso va a comprimir directamente el esófago en las primeras porciones. Entonces, yo tengo porciones externas, ¿verdad? O alteraciones externas que van a obstaculizar el pasaje de ese alimento por una reducción luminal. Y por otro lado, puedo tener cicatrices, dice aquí. Entonces, ¿cuándo tengo en realidad formación de cicatrices? Cuando nosotros hablamos de un proceso inflamatorio, nos está quedando todavía pendiente, no me estoy olvidando. Cuando un proceso inflamatorio pasa del estado agudo, pasa a un subagudo, en realidad el paso a que sea crónico es cuando comienza la formación de una cicatriz. Y la cicatriz en realidad es tejido conjuntivo, es decir, yo tengo una fibrosis. ¿Okay? Muy bien, entonces, claro, este tema de estenosis, pasamos a otras causas parasitarias. Ciertamente es algo que no vemos con frecuencia o patología. Nunca he visto parásitos a nivel de lo que es el esófago, pero están descritos y países de la región alrededor de Paraguay lo tienen, entonces es importante que conozcamos. El gongilonema es un parásito que se produce en todas las especies, está descrito en vacas, en caballos, en cerdos, en caninos y en felinos. Es un parásito que se alberga en el interior de las capas musculares y submucosa del esófago y no causa ninguna alteración. El animalito puede vivir tranquilamente con el parásito en el esófago. ¿Okay? Entonces, la mayoría de las veces es un hallazgo fortuito de necropsia. El Gasterophilus es un parásito, en realidad es una larva que es transmitida por un vector y es entonces ingerida por el animalito y el animalito una vez que ingiere, entonces el estado adulto se desarrolla a nivel del esófago. ¿Okay? Y tampoco causa ninguna alteración en los equinos. En equinos y en rumiantes, ¿verdad? Pero más se ve en equinos. Y el Spirocerca lupi, de entre estos tres, en realidad el Spirocerca lupi es un parásito que sí hay en Brasil, hay en Argentina, nosotros nunca vimos, pero nadie dice que no hay, sobre todo en regiones fronterizas, ¿verdad? Ustedes que están más cerca ahí de Brasil. Lupi en realidad es un nematode y es un nematode que sí tiene una alta capacidad de causar daño en el esófago, porque tiene la capacidad de producir tumores a nivel del esófago. Entonces, él está presente en el esófago y tiene una capacidad de estimular una mitosis a nivel esofágica, cosa que los otros dos no tenían. Muy bien. Entonces aquí, solamente un ejemplo de lo que estábamos recién analizando. Entonces fíjense acá, esto es un canino, entonces acá tenemos la lengua, esto sería el esófago, la tráquea, ¿ok? Esto sería el pulmón, y esto es una masa enorme, 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 que fue catalogado, ¿verdad? Que fue diagnosticado como un timoma, ¿ok? Entonces el timoma es un tumor propio del timo, ¿verdad? Es un tumor maligno del timo. Ustedes saben, el timo es una glándula que hace reversión en los animalitos a partir de los 6 o 7 meses. Está presente durante toda la vida fetal, está presente después del nacimiento unos 6 a 7 meses y después comienza a hacer, o sea, es el órgano en realidad que sirve para que los linfocitos T en realidad se capaciten. Por eso nosotros decimos T, el linfocito T, la T viene en realidad de timo. Perfecto. Entonces, este tumor, ¿qué es lo que hizo con el esófago? Entonces, el esófago, si yo recuerdo, el esófago viene acá, porción cervical inferior, acompaña la tráquea, tiene que atravesar, ¿ok? Toda la cavidad torácica para eventualmente pasar el diafragma y poder llegar hasta hasta el estómago. Cuando tenemos una masa de este tamaño, ¿qué le va a pasar a ese animalito? Todo ese esófago va a estar comprimiéndose ahora, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de compresión
a partir de una compresión externa, ¿verdad? Al esófago extraesofágico, y es una compresión dada por una neoplasia. ¿Okay? Entonces, clínicamente, este animalito con seguridad estuvo vomitando y todo el alimento que tendría que pasar aquí, entonces no está pasando. ¿Cómo se soluciona esto en diagnóstico? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué le van a sugerir al propietario? Y ustedes ya saben ahora, si el animal está vomitando, no pensar necesariamente en estómago, pensar en esófago. Entonces, ¿qué le van a sugerir al dueño que haga? ¿Qué le pueden llegar a sugerir? ¿Será que podemos hacerle una placa radiográfica? Sí, ¿verdad? Entonces, simplemente diciéndole a los propietarios, vamos a hacer una placa radiográfica de tórax para poder ver en realidad qué es lo que está pasando a nivel del esófago, y en realidad se encuentran con esta gran masa. Bien. Muy bien, entonces nosotros tenemos obstrucción esofágica, ¿okay? Tenemos una falta de apertura de la luz, y eso puede ser total o puede ser parcial. En este caso, como el ejemplo del timoma, eso fue parcial, solamente que lo parcial implicó mucho compromiso, digamos, ¿sí? Mucha extensión. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Hace rato la compañera decía, el alimento en realidad se queda estancado. Y correcto, yo puedo tener alimento estancado, ¿verdad? Puedo tener vómitos. Si el alimento queda retenido, supongamos, el alimento pasa por acá, ¿okay? Ese alimento queda retenido. ¿Cuáles son las consecuencias de que yo tengo un alimento retenido ahí? A ese nivel, un tiempo no va a pasar nada. Posteriormente, ese alimento empieza a actuar como un cuerpo extraño a nivel de lo que es el estómago. Y ese esófago. Y ese esófago comienza a inflamarse. Entonces, inmediatamente después de esa inflamación, tener una fragilidad en las paredes de ese esófago, y ese esófago puede eventualmente romperse. ¿Okay? Debido a que el proceso inflamatorio propiamente va a causar una debilidad de esas paredes. Y también puede surgir lo siguiente: si ese alimento estaba, sobre todo cuando hablamos de animalitos que tienen una alimentación a base de pasto, que incluyen eso del ambiente, ustedes saben que ese pasto siempre puede tener un montón de microorganismos, ¿ok? Ese alimento va a quedar retenido a este nivel, entonces eventualmente se puede desarrollar una gangrena, ¿ok? La gangrena es un tipo de necrosis, esto vieron con la doctora Suárez, es un tipo de necrosis causada por bacterias saprófitas, ¿ok? Entonces, por eso aquí, enumerado, si yo estoy teniendo un cuadro de estenosis, lo que va a suceder es que el alimento queda retenido. Si queda retenido el alimento, se empieza a evaginar la pared, ¿ok? Se empieza a crear una sobrelevación porque el alimento está distinto, se conoce como divertículo. Divertículo sería la evaginación de todas las paredes esofágicas, de todas, ¿eh? De la mucosa, de la submucosa, de la muscular y de la adventicia, formando como un saco, ¿ok? Posteriormente, ese saco, ¿verdad? Ahora va a distender, va a tener las paredes más frágiles, va a inflamarse, puede perforarse y causar una gangrena local, que es lo que estamos mencionando, ¿ok? Ahora, si yo hablo de un rumiante y yo estoy teniendo y es una clase que vamos a verla después, si yo estoy teniendo una estenosis, una obstrucción al paso, ¿ok? El rumiante fisiológicamente tiene que realizar un movimiento antiperistáltico para poder eructar, ¿ok? Si el gas que tiene que salir de ese esófago no está pudiendo abandonar porque ahora tiene un alimento impactado y tiene una reducción en esa luz, el gas empieza a acumularse dentro de lo que es el rumen, ¿ok? Y esa condición de acúmulo de gas en el rumen a consecuencia de una falta de eructación se conoce como timpanismo. Entonces el animalito está ahora con un dolor abdominal, con una distensión a nivel del abdomen, y eso en realidad es incompatible con la vida porque se distiende, cada vez se forman más gases, cada vez se forman más gases, y el animal en realidad muere asfixiado. ¿Por qué? Porque se distiende tanto la presión o la capacidad del abdomen, que comprime el tórax, comprime los pulmones, y el animal en realidad
ya no puede más respirar, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Ok, la consecuencia de una reducción de la luz, identificamos. Ahora viene lo contrario. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una dilatación del esófago? Entonces, la dilatación del esófago se conoce como megaexófago o ectasia esofágica. Entonces, yo les decía al comienzo de la clase, el esófago en realidad es un órgano que tiene su función es simplemente para poder vehiculizar el alimento. Esa es su función. Por lo tanto, es un órgano con un movimiento o con unas contracciones musculares bien marcadas. Y esas contracciones musculares en realidad están dadas a partir de la inervación del nervio vago. ¿Ok? Entonces, el nervio vago es un nervio que inerva absolutamente todo el aparato el aparato digestivo desde esófago hasta el recto. ¿Ok? Entonces, una falta de función de esos nervios motores vagales, entonces va a causar una falta de contracción de ese esófago. Y un esófago que no se contrae está quieto. ¿Ok? Entonces está en un estado de reposo. El tono de reposo del esófago es constante, no se contrae. ¿Ok? Entonces el alimento no puede pasar a las porciones posteriores hasta llegar al estómago. ¿Okay? Y ahí simplemente en esta diapositiva les escribí todo eso, ¿verdad? Es siempre un desorden neuromuscular, ¿ok? Por eso que el megaesófago se considera siempre un desorden de la inervación del nervio vago, de las terminales nerviosas del nervio vago. ¿Qué puede el animalito? Nacer con eso y eso es incompatible con la vida, ¿ok? O eventualmente ser adquirido, ¿verdad? Dentro de las causas adquiridas que podemos mencionar, decimos traumatismo. Un animalito que se golpeó, ¿ok? A este nivel y eventualmente hubo una ruptura de esas terminales nerviosas o eventualmente pudo haber habido un tumor, como nosotros vimos hace un momento, y ese tumor simplemente está comprimiéndole a esos nervios y esos nervios no pueden realizar su función adecuada. ¿Okay? Entonces, aquí nos fijamos, este fue un caso, en realidad quedó como idiopático porque nunca pudimos saber la causa, un animalito adulto, fíjense la cantidad de grasa, o sea, es decir, este esófago obviamente en vida, en años anteriores funcionó súper bien, pero nosotros vemos aquí, entonces, una distensión enorme de la luz, ¿verdad? O de todo el calibre de ese esófago. Entonces, identificamos el esófago, identificamos la tráquea, esto es pulmón, entonces quiere decir que esto es cavidad torácica. Acá le quitamos algunas costillas simplemente para mostrarles a ustedes los pulmones. Aquí están las costillas, entonces formando parte de toda esta cavidad torácica. Y cuando llegábamos a evaluar a este animalito, nos fijamos que en la entrada, un poquito al tercio medio del esófago, comienza una distensión mayor de ese esófago. Entonces catalogamos eso como un megaesófago agudo, ¿verdad? Agudo porque, o si no, el animal iba a estar caquéctico, flaco, y esto no condice si hay grasa ahí. Y no hubo antecedentes de traumatismo ni nada, según reportado por el propietario y según los hallazgos. Entonces, en realidad, hay un apartado en patología que nosotros decimos es un megaesófago idiopático. Simplemente un término que no sabemos la causa. ¿Sí? Ok, aquí nos fijamos en la imagen. Entonces, nos podemos fijar que hay una distensión mayor de ese esófago. Muy bien. Y ahora entramos dentro de lo que es el capítulo de inflamación del esófago. Ciertamente, cuando hablamos de inflamación del esófago, el mismo puede producirse por causas infecciosas y por causas no infecciosas. Cuando hablamos de las causas no infecciosas, las principales son físicas y químicas. Entonces, dentro de las esofagitis de origen infeccioso, sin lugar a dudas, son los virus y los hongos los predominantes en causar una esofagitis. Las enfermedades virales causadas, los virus causantes de enfermedades vesiculares, como fiebre aftosa, son los principales causantes de esofagitis virales. Ahora, cuando nosotros hablábamos de estos virus, ¿se acuerdan ustedes que decíamos en cavidad oral
habíamos hablado de todas las enfermedades vesiculares que se producen en los animalitos. Y todas ellas en realidad son causadas por virus. Entonces, hablábamos de enfermedades vesiculares del cerdo, hablábamos de fiebre aftosa y bueno, y algunos otros virus. Pero el comportamiento de la lesión es formación de vesículas, ¿verdad? Y apretamos esa vesícula y eso está lleno de líquido. Y en realidad, ¿por qué? Porque este tipo de virus ingresa dentro de la célula epitelial, cursa con un trastorno de las membranas celulares, ¿ok? Y se permeabiliza el pasaje de agua al interior de la célula. Entonces las células ahora están hinchadas, ellas cambian su morfología para poder entonces denominarse con un cambio se me fue el término. Degeneración hidrópica, perdón. Entonces, la degeneración hidrópica es un cambio que implica el mayor pasaje de agua al interior de una célula. Por eso es que estos virus, ¿verdad? La aftosa o el virus de las enfermedades vesiculares en suinos, cursan con la formación de vesículas en cavidad oral y pueden trepar o ingresar hasta lo que es el esófago. Cuando hablamos de hongos, solamente para seguir el esquema de infeccioso, sin lugar a dudas, Candida albicans es un microorganismo fúngico que causa estomatitis y causa también esofagitis, ¿ok? Y se produce principalmente en animalitos inmunodeprimidos. Y cuando hablamos de reflujo, ¿verdad? O esto primero acá, ya que leí reflujo, entonces, ansias químicas que se producen en animales que vomitan o vomitadores crónicos. Entonces, en este caso, el animal vomita y todo ese ácido clorhídrico, ¿verdad? O todo ese ácido gástrico, las pepsinas, las sales biliares, las enzimas pancreáticas, todos que fueron estas dos últimas, fueron vertidas a nivel de intestino. Entonces, en realidad, al vomitar el animal va a causar una esofagitis. Si eso se hace crónico, el animal desarrolla una metaplasia epitelial. ¿Okay? Otra causa importante, esofagitis en pequeño, ni tanto en pequeño, en grande también, son sustancias cáusticas o térmicas, ¿verdad? Son dos etiologías diferentes. Cáustica, tengo una anécdota para contarles. Una vez estábamos acá en la facultad y un perrito murió cuando hacemos la evaluación en realidad del esófago. El esófago estaba perforado y el animal murió. Entonces después yo me quedé hablando con la señora y le dije, señora, ustedes, porque vino una propietaria, ¿ustedes le dieron algo de tomar a este animal? ¿Verdad? Sí, sí, y le pusimos muchísima agua oxigenada, me dijo la señora. Le dije, muchísima agua oxigenada. Finalmente eso le mató al perro, ¿verdad? Por una inconsciencia, ¿verdad? De la señora. La señora quería que el perrito vomite porque no sé qué había comido y en realidad de tanta cantidad de agua oxigenada que le dio, entonces el animalito finalmente terminó muriendo y en nuestra sala de necropsia. El agua oxigenada se puede dar, pero muy pequeñito, muy chiquitito, ¿verdad? Porque justamente el objetivo es que el animal incorpore y vomite rápidamente, ¿verdad? No llenarle de litros y litros de ácido, de agua oxigenada. ¿verdad? Y en ese caso fue una propietaria, pero hemos tenido otros casos sí de denuncias, en realidad donde han introducido soda cáustica o algún otro tipo de sustancias corrosivas a nivel de esófago, causando una esofagitis y muerte en el animal. ¿Okay? Y térmica es cualquier sustancia caliente que pueda eventualmente ingresar al esófago y causar un daño en ese epitelio de revestimiento de la mucosa. ¿Okay? Finalmente, todo ese cuadro de esofagitis, ¿okay? Dependiendo de la intensidad de la lesión, dependiendo de cuánto tiempo de evolución tenga, puede eventualmente crear una ruptura y una perforación en ese esófago. ¿Okay? Un hallazgo bien común que para aquellos que vayan a realizar trabajo en el campo, en realidad, con grandes animales, los bovinos, como ellos están pastando y ellos no son muy selectivos, ¿verdad? En realidad, ellos pueden incorporar cualquier tipo de material extraño que esté en el pasto, ¿okay? Porque es difícil también de ver. Incorporan restos de alambre, restos de clavos, ¿verdad? Por eso siempre
siempre intensificamos cuando hablamos con productores, cuando hablamos con colegas, cuando hacen los cercos o cuando van a cambrar las cimbras y todo, ¿verdad? No dejar nunca los restos de alambre sueltos en el campo. Recordar que eso los animales incorporan, ¿verdad? Y el animal, el rumiante no vomita, ¿verdad? Y si ese alambre quedó a nivel del esófago, eso perfora, ¿ok? Causando inicialmente una esofagitis y después muerte del animal por una causa tan tonta, ¿verdad? Que dejar alambres libres en el campo. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Sí, no? ¿No? Bueno, hoy no están muy No, ahora conversadores. Hoy están como que me abandonaron. Así como que no. ¿Ya? Bueno, vamos con esto para dar el cierre de la clase de hoy. Entonces, vimos todo lo que es glándula salival, hablamos de los diferentes trastornos a nivel de esófago, es cuestión de repasar y dándole orden a todos estos conceptos. Y llegamos a estómago, ¿ok? Entonces, hablamos de estómago, ciertamente, vamos a hablar después de gastritis, de la inflamación del estómago, pero una condición que se da con mucha frecuencia en nuestra profesión es la dilatación gástrica, asociada o no, puede o no, estar acompañada de una torsión, ¿ok? El término torsión es sinónimo de vólvulo, ¿ok? Entonces, cuando yo pienso en una dilatación gástrica, digo, bueno, el estómago se empieza a dilatar, a dilatar, a dilatar. ¿Por qué se dilata? Entonces, ¿será que en un carnívoro, ¿verdad? Que es diferente a un rumiante, después esto nos dedicamos a ver solamente en carnívoros, después vamos a ver en rumiantes, ¿por qué en un perro o en un gato yo puedo tener gran cantidad de gas dentro de la cavidad, dentro del estómago en realidad? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué va a tener mayor cantidad o mayor formación de gas un animalito carnívoro? ¿Puede ser por qué? ¿Se les ocurre a ustedes? ¿Ninguna idea? Bueno, vamos a ver entonces, ¿sí? Entonces yo tengo una dilatación gástrica, veo un animal que está con dificultad respiratoria, ¿verdad? Porque tiene un estómago bien distendido, ¿verdad? Y la primera causa que nosotros identificamos en estos pacientes en realidad que existe un consumo excesivo de alimentos ricos en carbohidratos. Es decir, balanceados, supongamos que tienen gran cantidad de maíz o que tienen gran cantidad de cebada, ¿verdad? O algunos que ahora está muy de moda hacer que cada propietario haga en su casa esas raciones, ¿verdad? Y sin una cuantificación adecuada de las proporciones que tienen que tener un balanceado. Entonces, cuando existe mayor cantidad de carbohidratos presentes en esa dieta, el carbohidrato tiene la capacidad de que al metabolizarse se producen gases. Entonces, si yo le doy un alimento rico en rico en carbohidratos, muy rico en carbohidratos, eventualmente esa digestión entonces va a fomentar la formación de gases, ¿ok? Ahora, cuando eso se produce en realidad, cuando existe una excesiva cantidad de carbohidratos, lo que se forma es ácido láctico, de ácido láctico. Ahora, si nosotros recordábamos lo que era la glucólisis, en realidad, para esto de bioquímica, con el doctor Apesteguía, ustedes empezaban a estudiar la glucólisis y la glucólisis empezaba a degradarse hasta llegar al punto final de, en un estado de anaerobiosis, formar ácido láctico. ¿Okay? Ese ácido láctico en realidad lo que hace es estira las moléculas de agua. ¿Okay? Ocasionando entonces una ósmosis o un pasaje de agua al interior del estómago. ¿Okay? Entonces, el animalito ahora tiene el estómago distendido con gran cantidad de comida, esa comida tiene gran cantidad de carbohidratos, ahora tengo un estómago que yo veo que tiene gran cantidad de líquido y posteriormente voy a tener un animalito deshidratado. ¿Por qué deshidratado? Porque toda el agua en realidad está ingresando dentro del estómago, ¿ok? Entonces, yo tengo un animal que sufre un dolor, que sufre una incomodidad, que no entendemos qué es lo que pasa. Entonces, un síntoma que decimos, bueno, en realidad el cólico es simplemente una denominación para decir que hay dolor en ese paciente. ¿Okay? Ahora, si yo digo, bueno, ¿cuál es la consecuencia de eso? Distendió el estómago, ¿ok? Está grande. Ahora está, yo veo ese estómago, tiene alimento y tiene agua, ¿ok?
Y dependiendo de la formación de la cantidad de comida, ¿verdad? Generalmente los cuadros de dilatación se dan cuando hay un exceso de comida. El animalito que come una vez al día y que se le tira así un montón de balanceado en el platito, ¿verdad? Sin parar, ¿verdad? Entonces, en realidad es una sobrecarga al estómago y al sobrecargarse ese estómago, los ligamentos de forma crónica, entonces se van relajando, se van distendiendo. Es como que yo tenga, que si yo esta goma de mi tapabocas y yo estire constantemente, entonces esto, a la larga, si yo hago esto va a perder entonces la elasticidad. ¿Está? Entonces existe una pérdida de la elasticidad de los ligamentos gastrohepáticos y gastroesplénicos, y ese estómago tiene entonces la capacidad de distenderse cada vez más. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Número uno, la deshidratación, sin lugar a dudas, porque ustedes ya vieron que el ácido láctico conlleva una ósmosis de agua. Número dos, voy a tener una ruptura, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué voy a tener una ruptura? Porque imagínense, en ese momento yo estoy teniendo una pared distendida de un órgano glandular, ¿verdad? Y no se está más contrayendo como tendría que contraer. Entonces se queda flácido, se queda delgado, ¿ok? Se queda frágil. Y eso empieza o puede empezar a romperse. Consecuencia de eso, sin lugar a dudas, el estómago del equino es el más sensible a eso, y los equinos que comen gran cantidad de maíz son los principales en tener una ruptura gástrica. Eso va a llevar, sin lugar a dudas, a una peritonitis. Si hay fuga del alimento fuera del estómago, voy a tener una dificultad respiratoria y eventualmente voy a tener muerte. ¿Por qué tengo muerte en realidad? Tengo muerte porque ese alimento cae dentro de la cavidad abdominal causando una peritonitis, ¿ok? Y en ese proceso inflamatorio, en realidad se liberan un montón de mediadores inflamatorios que van al sistema nervioso central, eso causa un shock y muerte, ¿ok? Puede o no darse el caso, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces se da, el animal empieza a moverse porque le molesta, porque no puede respirar, él se mueve, se mueve, se mueve. Y como yo tengo un estómago ahora grande, ¿verdad? Y muy, de paredes muy flácidas y de los ligamentos muy poco elásticos, entonces el estómago gira, ¿ok? Y al realizarse ese giro puede ser de 180 grados o dos veces de 360 grados, que es lo que se describe. ¿Okay? Entonces, si el estómago gira, eso se conoce como vólvulo. Yo tengo un vólvulo o una torsión gástrica. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos un paciente que tiene vólvulo, opa, ¿cuál es la consecuencia? ¿Verdad? Entonces, ¿o por qué se produjo? Vamos a repasar otra vez. Se produjo porque hubo una sobrealimentación, el animal tiene y come. Entonces, al comer, incorpora bocanadas muy grandes del alimento y en esas bocanadas ingresa gran cantidad de aire también. Entonces, eso se llama aerofagia. ¿Okay? Entonces, yo tengo una sobrecarga de alimento a un estómago de una sola vez. Hay mucha aerofagia, ¿está? Entonces, es un animalito que es loco. Yo tengo un perro que es loco, loquísimo y que come en medio segundo su plato está acabado. Y es un error mío, yo doy esta clase, pues es un error mío. Porque llego tarde a casa, entonces le doy una sola vez al día, ¿verdad? Y es un error, ¿verdad? Entonces, y traté de mejorar con él, pero yo me olvido, es mi culpa. Entonces, tratar de dividir las comidas, o por lo menos una a la mañana, una a la noche, de manera a que justamente no sobrecargar mucho el estómago, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay perritos, ¿verdad? Como por ejemplo Ringo, el mío, que es voraz, él come rápido, ¿verdad? Entonces, eso también aumenta la incorporación de aire a la cavidad, o perdón, al estómago, ¿ok? Y bueno, lo que habríamos hablado, el tipo de alimentación, en realidad, el alimento que es rico en carbohidratos es el principal a causar este trastorno. Todo eso va a causar que la cadera donde se extiende, los ligamentos están flácidos, puede inclusive lacerarse o romperse el ligamento. Son dos, el gastroesplénico o el gastrohepático, faltaría agregar acá. Y a consecuencia de eso, yo ya no tengo un peristaltismo, ¿ok? Tengo una contracción abdominal intensa. El animal intenta a como puede de sacar el alimento, de expulsar eso, y no puede, porque está grande y no tiene la fuerza para poder contraer, ¿ok? Entonces, en ese momento el animal se desespera, ¿verdad? Y gira el estómago. No sé si alguien vio, yo solamente vi video y es súper triste ver el momento
momento en que el animal empieza a producirse ese vólvulo, porque empieza a rotar el estómago sobre el esófago, sobre el cardio, ¿okay? Y a consecuencia de eso, lógicamente, que el que gira junto es el vaso que está anexado a la circunferencia mayor, o perdón, al borde mayor del estómago, ¿sí? Entonces tenemos el vólvulo. Y lógico, el animal después de unos segundos, incluso depende del tiempo que dure la agonía, entonces muere. Muere por un shock circulatorio, muere por un infarto de los vasos sanguíneos. Entonces todos esos vasos sanguíneos se quedan ahora estrangulados porque giraron, ¿ok? Entonces hay una isquemia, hay un infarto, no hay un retorno venoso, el animalito empieza con una dificultad respiratoria, empieza una desesperación, una arritmia cardíaca y eventualmente entonces sucede la muerte, ¿sí? Los hallazgos anatomopatológicos de esta foto es fantástica para mí, fíjense. Entonces, nosotros tenemos acá varias cosas, ¿sí? Uno, creo que cerramos con esta. Este estómago que está tremendamente distendido, esto es órganos de un canino, ¿verdad? Fíjense acá la lengua, está con esta pigmentación, esto es melanosis, probablemente esto era un chuchón, no me acuerdo más, ¿verdad? Este es el piso de nuestra sala acá de la facultad, y este estómago súper distendido, el vaso está medio hinchado, ¿verdad? Aumentado de tamaño, las asas intestinales de un color rojo oscuro, los pulmones de un color rojo oscuro, y sería que tanto las asas intestinales como el pulmón tienen que tener un color rosa pálido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Lo que sucedió es que al abrir el estómago nosotros vemos gran cantidad de alimento y vemos el líquido. Entonces, ustedes ya saben por qué el líquido está metido ahí. No es porque el perro tomó gran cantidad de agua. O sea, puede suceder también, pero en este caso estamos teniendo una ósmosis de agua a consecuencia de la formación de gran cantidad de gases a este nivel. El animal comió mucho de una sola vez. ¿Okay? Y extendió el animal en su desesperación y empezó a girar, a revolcarse, y eso entonces experimentó un vólvulo. Y como consecuencia de todo eso, imagínense que ustedes ahora están girando las venas, ¿ok? Así, entonces todo eso se va a quedar acumulándose en estos órganos, principalmente a nivel intestinal. Entonces yo tengo un retorno venoso reducido. ¿Sí? Muy bien, y eso es lo que veo. A mayor aumento, entonces si yo tengo un retorno venoso reducido, fíjense, acá está el estómago, acá está el vaso, y tengo un retorno venoso reducido de las asas intestinales, y esto nosotros no mojamos, esto está todo hematoso. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo una compresión, el vaso sanguíneo se distiende y empieza a salir el plasma fuera de su localización. ¿Okay? Y eventualmente después esto va a empezar a necrosarse por isquemia, no hay oxígeno. Muy bien. Ok, eso era lo que teníamos preparado para hoy. ¿Alguna pregunta?